fundamental shift that every single leader in this room Hasta morir si es preciso. immediately. One that I've made a central tenet Hasta of my morir si leadership. es preciso. One that is core to this Escuché year's esa forum, frase thanks en to the leadership of our 1992 seven exceptional co-chairs. Central en On a Socin. fundamental shift La reforma al Poder Judicial, el tema que mantiene al borde del asiento a la ciudadanía, tanto si eres opositor como si estás a favor de esta. La realidad es que es un tema que ha interesado bastante al pueblo mexicano y pues no es para menos. Es un cambio que, si bien no es muy fuerte, la realidad es que no es un cambio demasiado brusco como algunos lo quieren hacer ver. De hecho, pues tampoco es nada del otro mundo. Sin embargo, creo que no le han dado la profundidad que se merece al tema, centrándose simplemente en la elección de los jueces o en cosas como la reducción de los privilegios de los magistrados, siendo que, si bien es algo interesante, no es lo único que hay en la reforma. De hecho, hay 4 objetivos dentro de la reforma del Poder Judicial, y la mayoría de los videos por internet solo se centran en 2, que es una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto se refiere a un nuevo método de trabajo al interior del órgano judicial que muy pocas veces se ha tocado alrededor de los videos y que creo que verdaderamente va a ayudar. Esto sí se hace de la manera correcta, claro, pero realmente tiene mucho potencial esa parte. La elección popular de ministros, magistrados y jueces, que bueno, es una parte que ya se ha tocado, está más manoseada que fruta de mercado. Y luego está la tercera, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Creo que ese también va a ser un gran punto de la reforma, un punto de inflexión muy bueno. Y 4, pues son nuevas reglas procesales. Creo que lo que está mal dentro de la reforma, porque hay cosas que definitivamente dejan a deber, no todo en una ley va a ser perfecto, creo que sí hay algunas deficiencias importantes, vaya, en torno a cómo se va a seleccionar los jueces que van a ir dentro de la boleta para ser votados, y pues algunos detalles acerca de cómo van a comunicar esta nueva boleta, porque vamos a tener un nuevo tipo de votación en México. Además de poder votar un nuevo poder judicial, también vamos a tener una lista de votación abierta cuando todas las elecciones en México son con lista de votación cerrada. Es un método que, si bien no es innovador, sí está siendo por primera vez implementado en este país. Pero yo solo encuentro 2 deficiencias importantes, vamos a decirlo de esta manera, dentro de esta nueva reforma del Poder Judicial, y esas 2 son cosas que ya se han dicho de manera previa, que es cómo se van a elegir los jueces para integrar las boletas electorales. Por si no lo sabes, esto sí sufrió una modificación, contrario a lo que muchos otros divulgadores han dicho acerca de la reforma, que pasó sin cambiarle una coma. Esto sí cambió, porque al principio cada poder iba a poder seleccionar un número distinto de magistrados que iban a ir dentro de la boleta. Ahora no. Los 3 poderes de la Unión van a seleccionar a 10 candidatos a jueces cada uno. Es decir, el presidente va a seleccionar 10 candidatos, el Congreso de la Unión va a seleccionar 5 candidatos por cada cámara, es decir, el Senado va a seleccionar 5, la Cámara de Diputados va a seleccionar 5, y finalmente el Poder Judicial va a seleccionar otros 10. Al principio de la reforma, cada poder ponía sobre la mesa un número distinto de candidatos a jueces. Creo que el cambio presentado en la reforma aprobada es bastante positivo. Definitivamente que todos los poderes tengan la posibilidad de integrar de manera completa en la Suprema Corte de Justicia, pues hace que aquellas personas que están más de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia actual puedan votar de lleno a la planilla que ofrezca la Suprema Corte de Justicia, y si hacen un buen trabajo en la campaña electoral, pues
puede ser que varios de sus candidatos terminen estando dentro de la integración final del Poder Judicial. Hablando sobre cómo se van a integrar los jueces a la boleta, sí veo que hay algo de lo que no se habla mucho, pero que sí es muy importante y creo que está pasando demasiado de largo. Y es la vulneración del artículo 35 constitucional, en el que se establece el derecho de los mexicanos a ser votados. Porque este fue el argumento base con el que se creó la figura del candidato independiente, poniendo así una regla clara y objetiva dentro de la ley mexicana, con la que los candidatos independientes tienen que cumplir con objetivos específicos, claros y sobre todo objetivos que no dependen de la subjetividad de un diputado que esté integrado dentro de la comisión que va a evaluar futuros candidatos para jueces, sino que está directamente adherido a qué es lo que ha hecho este candidato y qué bases tiene para decir que la ciudadanía quiere votarle. Se establece conforme a números de cuántos ciudadanos han parecido interesados en sus propuestas, qué dispersión ha tenido alrededor del territorio que está deseando gobernar, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa figura de candidato independiente no está incluida dentro de esta reforma. Por eso creo que de alguna manera la vulnera. No porque los requisitos que hayan puesto, que otro tema son los requisitos para ser juez, los requisitos que pusieron se me hacen cumplidores en el sentido de que son requisitos mínimos. Vaya, al final del día, la misma reforma aclara que estos son requisitos mínimos que debe de cumplir cada candidato y cada uno de los poderes va a tener que establecer un proceso interno para poder seleccionar a cada uno de los candidatos. Lo que nos dice que fuera del prejuicio que se ha formado alrededor de la reforma, cada uno de los poderes va a ser libre de poder ser más exigente con los candidatos que vayan a integrar dentro de la boleta. Por lo que realmente eso de que todos los candidatos van a ser de 8 para abajo y que casi el presidente va a ir a la UNAM y va a decir, a ver, ¿quién pasó el examen de derecho? Tú muchacho, tú vas a ser siguiente juez de la Suprema Corte de Justicia. Pues eso no es verdad, o sea, es una exageración que se está presentando por parte de la derecha que no expone de buena manera una transgresión que sí está pasando. Porque en este proceso democratizador en el que Morena está diciendo que lo que quiere es legitimar democráticamente a los impartidores de justicia, no está viendo la posibilidad de integrar ciudadanos independientes que no estén relacionados con alguno de los otros 3 poderes de la Unión. O sea, tú no puedes formar tu propia lista de candidatos y al final, si cumples los requisitos mínimos, pues estar dentro de la boleta en este proceso electoral, ¿verdad? Creo firmemente en que esto pues quedará como una materia pendiente dentro de esta reforma y creo que definitivamente sí va a ser importante incluirlo en un futuro, porque si este es un proceso democratizador, pues entonces todos tenemos el derecho a poder integrar de manera independiente nuestras propias listas de jueces. Y de hecho, una de las críticas que hacía, por ejemplo, el senador Luis Donaldo Colosio era justamente esa, que si a veces es difícil sacar a los partidos políticos o a las tendencias partidistas de muchos de los órganos gubernamentales, y eso al final del día hacía que varios de ellos tuvieran una manera tendenciosa de actuar, ¿no? A favor de alguna determinada ideología, a favor de un determinado candidato, haciendo referencia a que hay veces en las que incluso las propias instituciones públicas se sabotean porque no están de acuerdo con la persona que llegó, porque se lleva mal con el X secretario. Estas pugnas que se conocen solamente para las personas que viven cercanas a la política, pues al final del día es una realidad y Colosio tiene un punto a la hora de señalarlo. Y creo que eso se podría resolver con la figura de los candidatos independientes, y si se abriera el espacio para su actuación dentro de esta reforma.
que, a ver, haciendo un análisis muy expedito acerca del panorama de los candidatos independientes y el por qué no se han podido terminar de asentar o de tener una trayectoria más amplia dentro del panorama político mexicano, pues creo que se debe a que al final del día el gobernador o el diputado pues no está solo dentro de la Cámara. Y justamente estas tendencias partidistas muchas veces bloquean la oportunidad de escuchar otras voces que están fuera de este círculo partidista, lo cual perjudica nuestra política, por supuesto que sí, pero al final del día así actúan y no van a dejar de actuar así porque la devoción al partido, porque la imposición de esta disciplina partidista existe en México y en muchos otros países del mundo. Y al final del día, en el ejercicio del poder, el candidato independiente vino a demostrar que sí se necesita formar parte de un grupo más amplio de la Cámara de Diputados para poder hacer pasar las leyes, a pesar de que tus ideas sean de calidad. Que para poder gobernar no se necesita ser solamente el ejecutivo, no se necesita ser solamente el gobernador. Se necesita tener el apoyo dentro de las cámaras de diputados de los congresos locales para poder aprobar las leyes, para poder aplicar las reformas que vienes impulsando. Y es por eso que la figura del candidato independiente no ha triunfado en México, pero en este caso estamos hablando de un contexto distinto. Los candidatos, por ejemplo, a alcalde tienen mucho más éxito en México. Y eso no es casualidad, la figura del alcalde tiene muchísimo más peso dentro de la figura del municipio y sí puede aprobar cosas por su cuenta, tiene más control sobre el sistema municipal, entonces pues eso le ayuda bastante a que la figura del candidato a alcalde independiente se pueda mantener por sí sola y no necesite de que los regidores le voten absolutamente todo o de llevarse bien con otros partidos. Entonces, colocando al candidato independiente dentro del contexto de la judicatura, de los jueces, pues es muchísimo más factible. A ver, sus decisiones van a tener un peso muy importante, no va a necesitar de grandes congresos que le aprueben todo. Parte del trabajo de los jueces se hace de manera independiente, entonces creo que es una figura muy válida que queda pendiente dentro de esta reforma y que posteriormente se debe de incluir, claro que sí. De manera personal, pues creo que en ese caso ahí sí debe de haber un aumento en los requisitos para poder ingresar, pero sin duda es una materia pendiente en este proceso democratizador de la justicia mexicana, pues integrar a esta figura del candidato independiente. Y es que esta figura tiene muchísimo más sentido y muchísima más factibilidad en el contexto de un juez, porque por el contrario de otros poderes, su voto sí va a ser más decisivo. Un juez tiene más autonomía, es más independiente y va a poder tomar muchísimas más decisiones por su cuenta. No va a depender de que le vote un congreso de 50 diputados. O sea, su voto va a tener muchísimo más peso, muchísimo más valor, que los jueces puedan tomar bastantes decisiones de manera independiente o autónoma, pues eso va a ayudar mucho a esta figura en un futuro, ¿no? Pero bueno, no quiero ser como otros divulgadores que intentan resumirte una reforma tan grande en 5 minutos y te intentan dar los elementos esenciales y te dejan mucho a la imaginación para que al final del día los monstruos que crea la derecha tengan mucho más impacto. Yo creo que algo tan importante como esto merece diseccionarlo y tomarlo con calma, hablar de cada una de sus partes y ser muchísimo más detallado acerca de qué contiene y cómo nos va a impactar, cuáles son los desafíos que se vienen con esta reforma. Entonces, va a ser una serie de videos, como ya había dicho en un principio, en la que vamos a hablar acerca de todo lo que va a venir dentro de la reforma, qué es lo que puede pasar, y varios de los detalles que a muchos se le están pasando por completo desapercibidos cuando realmente van a tener un impacto muy interesante dentro de nuestra sociedad.